Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día te encuentras viendo este episodio de la ICDC, del podcast de la ICDC Amelia, La Buena Parte. Bienvenidos. Bueno, qué alegría. Sí, en el día de hoy se encuentra con nosotros Fabiola, Hey. nuestro pastor Abner Meléndez. Y antes de que Fabiola me mire mal y me diga, esta que está aquí es Débora Santiago. Ya iba a hacerlo. Yo no puede ser que no se vaya a presentar. Como ustedes saben, cuando nuestro pastor está con nosotros, pues es un episodio bastante con mucha picardía. Bien light. Bien light. Suavecito, fácil. Algo reflexivo. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Fabiola? El tema es: las buenas acciones nos salvan. Vamos a hablar de eso porque sabemos que es una pregunta que la contestación dista entre las dos religiones cristianas mayores, que es el evangelio, la evangélica y la católica. Pastor, contestación corta: ¿las buenas acciones nos salvan? No. Se acabó Hasta el episodio. aquí. Gracias. Muy bien, gracias por a haber todos. venido. Bye. No nos salvan, pastor. ¿Y por qué hay gente que dice que sí, que nos salvan? Bueno, yo creo que eso viene más de la tradición que mencionaste ahorita, la tradición, que también ellos son cristianos, ¿verdad? Porque el cristianismo abarca lo que es la tradición evangélica y también lo que es la católica. Y nuestros hermanos católicos vienen de una tradición que aplica o apela a que las acciones, de alguna manera o forma, nos ganan el favor divino o la entrada al cielo. Yo compartía que yo conocí un hermano que pastoreé hace muchos años y cuando iba a la iglesia y llegaba los domingos o el día de culto, era recién convertido, me decía: pastor, ya hice la buena obra de hoy, ya sea porque le dio una limosna a un deambulante, ya sea porque abrió la puerta a alguien en un centro comercial o a un lugar para entrar, o ayudó a alguien cargándole la compra. Lo que fuera que él hiciera, él entendía que eso era la buena obra que le daba como un checkmark positivo en el cielo. Y eso es un entendimiento, creo yo, de la influencia religiosa de la religión popular, ¿verdad? Que marca la vida de la gente. Pero en la fe cristiana evangélica, pues, la forma de acercarnos a este tema es otro. Y como dijiste ahorita, pum, se cayó la piedra, ¿no? Y para nosotros la fe cristiana debe ser una fe auténtica. Y cuando hablo de autenticidad, una fe que va ligada entre el creer, pero también un creer que va a la ejecutoria y a la acción. Por lo tanto, nunca están desvinculadas para nosotros la obra y la fe. Uh-huh. Más bien, si nos dejamos llevar por el texto bíblico, es como si estuvieran complementadas, como si estuvieran vinculadas. Uh-huh. Aquel que tiene fe en Cristo Jesús como Salvador va a expresar esa fe en acciones concretas. Va a expresar esa fe, la va a evidenciar. Se va a notar que es auténtica por los actos que tiene. No porque los actos le den una entrada a Dios, a lo eterno, o a la bendición o al favor de Dios, sino en respuesta a la misericordia y la gracia de Dios con él. Así que si no, por ejemplo, alguien que puede encontrar, aún a veces encontramos, ¿verdad? Y tengo que clarificar, a veces encontramos aún dentro de los mismos evangélicos esa lucha entre Santiago y Pablo, ¿verdad? Y algunos dicen, no, porque déjame ayunar y déjame hacer estos votos para que de alguna manera el cielo vea que mi fe es firme. Pues mira, déjame decir, hermano, que el ayuno no lo va a salvar, ni ir a la iglesia tampoco. Yo sé que esto comienza a moverle los pisos a mucha gente, pero usted no se va a salvar porque asista a la iglesia ni porque diezme. Esas acciones son respuesta a que en el corazón hemos entendido que Cristo es nuestro Salvador, que solo Cristo salva, y en amor y en una acción de gratitud, entonces respondemos, actuamos, nos movemos. Por aquellos que nos están viendo, que diciendo, bueno, la buena cuota, fui a la vigilia del viernes, pues qué bueno, gócese en la vigilia, disfrútela, pero eso no le gana a usted el cielo por eso. Y a veces también nosotros los cristianos evangélicos señalamos a los hermanos que están en la religión popular o tradicional, pero también nosotros creamos nuestras propias obras salvíficas. ¿Cómo usted va a decir eso, pastor? Jamás. Sí. No. Y creamos nuestra propia checklist, como que decimos, cumplimos esto, entonces está la cosa completa. ¿Cómo qué? Pues sí, vemos el diezmo, vemos la asistencia a la iglesia, vemos de alguna manera el ayuno. Veo mucha gente que usa el ayuno como una experiencia de que cuando yo ayune, entonces Dios va a ver
Y realmente el ayuno que nos dice la Biblia es una experiencia de penitencia, pero más bien de contrición, mejor dicho, para el ser humano, para la persona, que toma un espacio de reflexión para sí mismo, para poder ser guiado por Dios a obras de misericordia, como dice Isaías, a obras de bondad, a acciones concretas de rectitud y de justicia. No como una camisa ahí, como un mollero, mejor dicho, para decirle a Dios, muévete y entra en esta forma. El ayuno no fue dejado para manipular a Dios. Y a veces nosotros los cristianos podemos estar señalando a otras religiones con sus obras y decirle a ellos, mira, quieren decir que si adoras a Buda o adoras a este santo, eres salvo. Y rápido decimos, eso no salva, solo Cristo. Pero cuando la gente viene acá, le añadimos también lo que nosotros entendemos, que son la salvación más esto te salva. No, solo Cristo salva. Y eso es lo que Pablo también quiere expresar en sus cartas, solo la justificación por la fe. Y por eso le dice a la gente, no es por obras para que nadie se gloríe en el libro de Efesios. Ninguna acción del hombre va a provocar que Dios ame más o ame menos. Él ama. Y el hombre responde a ese amor, entonces en autenticidad y en acciones concretas. Y por ahí va el línea de pensamiento, ¿verdad? So, cuando usted dice fe auténtica, usted a lo que se refiere es que una fe de verdad, una fe que realmente decimos, cuando nos dejamos ser salvos por Cristo, por default, causa y efecto, tienen que producirse unas cosas en nuestra vida que no son lo que nos salvan, es como una causa y efecto. Correcto. Lo que nos salva es haberle abierto el corazón a Cristo, estamos salvos, pero si eso fue real, pasa entonces lo que nosotros conocemos. ¿Está bien? Pasan entonces las cosas que nosotros practicamos, que alguna gente las entiende como necesarias para la salvación. Correcto, y caemos en una trampa religiosa de legalismo. Y una pregunta, ¿para qué? Porque pues, esto podría ser la segunda pregunta natural. ¿Y si acepto a Cristo, pero no hago lo demás? Sí creo en Cristo y le entregué mi vida a Cristo y quizás hasta me bauticé, hice la confesión de fe, pero no hago lo demás. No voy a la iglesia, no ayuno, sigo salva. Claro, está bueno esto, se puso bueno. Mira, se parte de la premisa, cuando Santiago habla de la fe y las obras, por ejemplo, capítulo 2 de Santiago, él dice, mire, la fe sin obra es muerta. Y usa dos ejemplos. Usa el ejemplo de Abraham y dice, Abraham presentando al hijo para sacrificarlo fue justificado por ese acto. Y Rahab escondiendo a los espías en Jericó, siendo ella una ramera, prostituta, ese acto de esconderlo, ella demostró la fe en Dios y eso la justificó también. Así que así como el cuerpo está muerto sin espíritu, así la fe sin obras está muerta. De alguna forma, cuando comparamos ese pasaje con el de Efesios, que Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, se parte de la premisa, Fabiola, que el que es creyente auténtico no va a reparar en actuar, en accionar de forma concreta, que se sepa que esa fe es genuina, sincera, y valga la redundancia que he dicho ya por tercera vez, auténtica. No, yo me congrego no porque me va a salvar el congregarme, sino por cuanto soy salvo y la Biblia me demanda, me establece, me considera necesario para mi propio beneficio el yo tener comunidad con otros, el yo vivir la fe en comunidad. Yo ayuno como un ejercicio mío de poder alinearme al corazón de Dios. Yo ofrendo porque creo en esta misión, en este proyecto de Dios de salvar al mundo a través, utilizando la voz de la iglesia y otros mecanismos, pero la voz de la iglesia como la embajadora. Así que como mi aportación económica, no compro el favor de Dios, más bien contribuyo a que ese plan de la misión de Dios se siga expandiendo. Cuando lo voy viendo de esa manera, pues no habría espacio para decir, pues déjame vivir. Y hay gente que vive así, Fabiola, yo los conozco, y en la medida que
en el ambiente que tú estás laboral, los ambientes laborales que usted puede encontrarse cuando tú atiendes a tus clientes, Débora. Pero ¿por qué ir a la iglesia si yo estoy bien donde estoy? Vienen de Débora, que a veces las técnicas se convierten en psicóloga, consejera, terapeuta. La gente te dice, ¿para qué yo tengo que congregarme si yo estoy bien? Yo me imagino que tú sabes un reguero de secretos. Muchachos, no, y mientras estamos hablando, yo me acuerdo cuando mi esposo y yo empezamos a salir y éramos novios. Ajá. Mi esposo me trajo pues todo, me planteó todo esto, pero es que si yo hago mis obras, yo voy al cielo. Y yo dije, dame un momentito, mi amor. Y ahí le expliqué. Y eso que usted está diciendo también y lo que Fabiola, yo le dije, no, si tú aceptas al Señor como tu Salvador, ahí verdaderamente tú eres salvo. Y lo demás, pues entonces viene por la añadidura. Pues, congregarte y vivir bajo la palabra, porque también si no vivimos bajo la palabra, pues ahí entonces, ¿verdad? Pienso yo que todo sería en vano. Pero todas estas conversaciones me acuerdan a esas conversaciones que yo tuve con mi esposo antes de casarnos, y ahí entonces fuimos encaminándonos juntos, y ahora pues entiende muchas cosas más. Claro. Y ahí entonces, y diciendo lo que Fabiola dice, muchacha, a cada rato se sientan en la mesa mía a decirme, pero ¿por qué? Si la iglesia no, la iglesia es algo, es una vida en comunidad, así mismo como dice su palabra, la palabra me demanda, entonces yo también congregarme con aquellos, y la Biblia dice, ¿cómo es? A la casa de Jehová iremos. Sí, el salmista dice, yo me alegré con lo que me decían mismo, a la casa de Jehová. Exactamente. Y ver toda esta gente de diferentes backgrounds, de diferentes estratos sociales, viéndolos todos juntos en comunidad, adorando al Rey de Reyes, un Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí eso también te impulsa la fe. Claro. Te anima a las buenas obras, te anima a vivir con entusiasmo la fe y de manera genuina. Pero fíjense que en ocasiones yo creo que también es un asunto de cómo tenemos un chip de que vemos las cosas como cargas, como pesadas cargas a llevar, en vez de verlo como beneficios, en vez de verlo como herramientas. Yo antes de, porque quiero responder algo de eso, pero antes de haciendo quiero decirle algo que yo pienso y usted me diga si esto es muy blanco o negro, está de acuerdo. Pero yo pienso, la pregunta que le lancé ahorita, lo que yo contestaría es que yo pienso que una persona que le entregó su vida a Cristo y no hace lo otro, porque hay unas etapas de crecimiento. La gente no cambia su vida porque en ese momento aceptó a Cristo. Hay unas etapas de crecimiento, pero la gente que se convierte y tú no ves crecimiento, tú no ves cambios en su conducta, tú no ves esos frutos de ir a la iglesia, de cambiar sus entornos, ¿verdad? De alinearse a la palabra. Yo pienso que es que nunca se convirtieron. Sí. Quizás creyeron haberlo hecho, porque en un momento quizás de emoción, en un momento de convicción, temporero de convicción, entendieron que es lo que debía hacer. Pero una persona que genuinamente reciba el Espíritu Santo, no veo posible. ¿Cómo yo puedo decir, una persona que recibe el Espíritu Santo, yo no voy a ver fruto? Puede pasar que los vemos y después los vemos mal. Anda, viene. Pero pasan. Pero yo pienso también eso mismo que Fabiola. Una vez uno acepta al Señor como su Salvador y se convierte, hay un chip que debe estar dentro de nosotros que se prende y decir, espérate. Algo se tiene que activar. Exacto, algo se tiene que activar. Bueno, eso es que hay varias pantallas abiertas aquí, ¿verdad? Como la computadora, pero todas buenas. Estamos, ¿verdad? Partiendo de la rama y todo se sigue ampliando. Pero quizás, yendo a lo que dijiste ahí, Fabiola, eso es, Jesús habló de los tipos de terreno. Y decía, mira, hay unos que caen en buena tierra, otros entre espinos, otros entre rocas, otros a la orilla del camino. Y ahí pues, Jesús me está diciendo que 4 maneras diferentes que la gente responde a la fe en Cristo, al evangelio, a la buena noticia. El enemigo le roba, las aves del cielo vienen y se lo llevan, los afanes ahogan. Así que esa persona puede haber escuchado el mensaje, pero si no fue cuidadosa con el mensaje que recibió, si no fue instruida, los afanes, las cosas del camino, el mismo Jesús define como el mismo adversario que se aparece, le roba esa semilla y la persona termina en un estilo de vida contrario, dando la espalda, renegando la fe, diciendo no quiero, para mí eso no es necesario, y es porque fue un terreno que no fue fértil, no abrió su corazón en totalidad. Suena duro lo que estás diciendo, pero es consono. No abrió su corazón, no se dejó
continuar llevando de la mano, porque fíjese que esta experiencia de que la persona lo tumben al suelo, hablando simbólicamente, para que reconociendo su pecado y diga, necesito un salvador, quiero vivir, ese tumbarnos al suelo requiere también que nos tomen de la mano y que uno se deje guiar para descubrir la fe, para aprender, para enamorarse cada vez más del Señor, para conocer, para madurar en la fe, para entonces entender que es esto de vivir en comunidad en la iglesia, el cuerpo, el orar, el ayunar, todas esas disciplinas espirituales que están hechas para uno mismo. Así que no sé si eso va empatado por ahí la idea, ¿verdad? Lo que estaba diciendo ahorita, pastor, de que lo vemos como una carga. Ajá. Yo he aprendido, ¿verdad? Tengo la convicción de que no hay nada, absolutamente nada en la palabra que Dios demande de nosotros que sea por puro capricho, que sea por tiranía, que todo siempre redunda a nuestro beneficio. Usted estaba hablando ahorita del ayuno. Ajá. Ahora mismo que el ayuno está de moda por otras razones, Sí, pues sí. me estaba más expuesta. Además de que el año pasado hice unos para un evento, pero vi que rebajé. Y yo, espérate, tengo que buscar más información de esto. Y Tengo muchas clientas que vienen a decirme de esto del ayuno y toda la cosa, el ayuno intermitente. sí, funciona. Estuve haciendo un ayuno por 2 semanas, que era, ayunaba 24 horas, comía 24 horas. Sí. Y rebajé. Pues nada, el punto es que eso me llevó a buscar información. Y el ayuno llega a un punto después de ciertas horas, que uno pensaría lo contrario, pero llega un punto después de ciertas horas que el cerebro recibe un boost de energía que se vuelve óptimo. Tú te vuelves óptimo. Lo que estés haciendo, lo estás haciendo de manera óptima. Estás más productivo. O sea, que interesante que junto que la palabra aparea del ayuno con separarte, para que estés de una manera mentalmente óptima para recibir la dirección de Dios. Incluso hasta nuestro, o sea, no es por hacernos sufrir, no es por el hacernos sufrir. Esa es la idea errónea, que la gente ve los elementos de la fe por malas enseñanzas, por malos ejemplos, por mezclas de creencias, porque a veces la gente que se sienta contigo allí lo que tiene es una melcocha de creencias entre el catolicismo, las religiones populares, pero a la misma vez Nueva era, Más pero todo lo que ven en las redes sociales. gnosticismo, YouTube y lo que tienen. Creen que es cristianismo y lo que están hablando es de cualquier otra cosa menos la fe. Porque la fe, el evangelio es sencillo, Cristo, Salvador, Él es, síguelo. Y en la medida que le sigues y te dejas guiar en esa experiencia, vas a crecer, vas a madurar, vas a aprender, vas a conocerle, vas a amarle más y va a ser más habitual, que es la palabra que veo que de alguna manera puede escribir, porque ya que, por ejemplo, ese ejemplo del ayuno que diste, Fabiola, pues la persona está ya más habitual y no lo ve como algo pesado que está realizando, sino que se hace parte de él. Pues así es la relación con el Señor. No es algo arbitrario, es algo que a la medida que lo cultivamos se hace más y más, una manera más dulce de llevarse, y es un beneficio para uno mismo. Y aún, por ejemplo, otro término, el congregarse. Yo no debo congregarme. Bueno, hay tantos beneficios en congregarse, tantos, no solamente la vida en comunidad. Si me dejo llevar por Tomás, que no estuvo cuando Jesús apareció, Tomás se perdió la manifestación de poder de Dios. Resucité, no tuvo la oportunidad de verlo ahí rápido. Hay poder de Dios que nos perdemos cuando no nos congregamos. Sí. Hay un sentido de misión que nos perdemos, porque Jesús le dijo a los discípulos, así como yo he sido enviado, yo los envío a vosotros. Así que congregarnos nos da un sentido de misión. No solamente hay misión, poder, también hay un sentido de paz, porque Jesús dijo, mi paz os dejo. Y le dijo a los discípulos cuando resucitó, y allí Tomás estaba escapando de esa posibilidad, le dijo, paz, reciban paz. Así que hay unos beneficios cuando yo comienzo a ver estas acciones como elementos que me enriquecen. Le quito ese diapasón de pesado, de carga, de me están imponiendo. La iglesia, pues lo obvio es venimos a recibir palabras, aquí crece nuestra fe y obviamente, pastor, cada vez que venimos y escuchamos la predicación los domingos, nuestra fe crece, Amén. aprendemos, sin Sí. duda alguna. Pero hay un elemento dentro de y me quiero quedar aquí un momento, porque esto es probablemente, en cuanto a las disciplinas espirituales, esto es lo más que escuchamos. Yo no me tengo que congregar, Dios no está en 4 paredes. Pero hay algo en la iglesia, en una iglesia sana, en una iglesia favor. donde está el Espíritu Sí. Santo, Sí. tiene una habilidad de equilibrarnos socialmente
Porque cuando nosotros, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea a veces hasta en nuestra misma casa, estamos expuestos constantemente al mundo, cuyo príncipe es el adversario. Exactamente. En donde hay oposición al Dios por el cual tratamos de vivir constantemente. Pero este lugar y la gente a la que conocemos, y aquí de frente tengo a una persona que amo mucho y que es ejemplo para mí. Y nos trajo café. Y nos trajo café. No se salva a nadie por las obras, pero ese café abre puertas. Pero pienso en la gente que la comunidad de fe me ha regalado y lo que esas personas, lo que viene a mi mente es como una imagen de una bola rebotando. Como que puedo sentir que me estoy alejando y me voy a estrellar, pero esta gente me puede equilibrar de vuelta. Puede equilibrar mi corazón, puede equilibrar mi espíritu, porque no me hace... sé que no estoy sola en lo que siento, en lo que creo, en lo que pienso, en mi fe. La iglesia, más allá de ese lugar donde nos levantamos y nos ponemos lindos para ir a escuchar al pastor hablar, que gloria a Dios por eso, pero en la comunidad tiene una capacidad de impactar nuestra fe como ninguna otra cosa. Sí, es una riqueza que por eso va a haber un elemento en la experiencia paulina del texto bíblico, cuando Pablo habla en sus cartas, invitando continuamente a esta experiencia de los hermanos, de la hermana, de la solidaridad, de la hermandad cristiana, el llorar con los que lloran, reír con los que ríen, del ánimo pronto, de la experiencia de agradecerle a la iglesia de Filipenses o de alguna otra que se acordó de él en sus prisiones. Ese elemento de la conexión es vital para vivir una fe auténtica en un mundo que nos pone demandas agobiantes. La vida del evangelio no son demandas agobiantes. Si alguien se siente agobiado porque entiende que el evangelio le está demandando cosas de esa manera que le ahogan, no ha entendido el texto bíblico, no es el evangelio de las Sagradas Escrituras, puede ser algún dogma, puede estar viviendo bajo unos dogmas que te asfixian, que en un momento uno los vivió también, donde todo era pecado y donde todo era malo y no lograba disfrutar de un Dios que se agrada, de un Dios que sonríe, de un Dios que quiere que disfrutes una relación con Él. Y en esa relación, mira, hay cosas que tú haces por Felipe, y usted por Ángel y yo por Leilani, que nacen producto del amor, no porque ella me lo pida. Y no es una carga tú cocinarle, pero. Eso es así. Después de aquí voy a cocinar. No es una carga ayudarlo en un trabajo que él está haciendo quizás de estudio o ayudándolo en algo que está haciendo en la casa o escuchándolo en un momento en que esté expresando alguna necesidad, porque cuando hay amor y hay vínculo, esas cosas no se convierten en tengo que escuchar a Ángel, tengo que hacer esto por Felipe, tengo que llevar a Leilani a una reunión. No, uno lo hace con un desprendimiento que sale natural. Esa acción sale natural por la relación que hay. La persona que lo ve de otra manera es porque no tiene una relación con Jesús. Exacto. Y esta vida en comunidad, yo pensando, nos invita a sí mismo expandirla hacia afuera y seguir, por ejemplo, ese boost de energía, por ejemplo, los domingos. Y entonces, por lo menos yo en mi línea de trabajo me invita, por ejemplo, los lunes que yo reciba alguna clienta, me invita obviamente primero a orar por mi casa, porque yo obviamente la recibo en mi casa y entonces pues cualquier cosa cubrir mi área de oración, mi área de trabajo. Ellas se sientan y ahí entonces muchas me han dicho, muchachas, que uno se siente una paz y te prepara y ahí entonces prepara el camino y eso solamente lo hace el Señor, porque hay casas donde uno entra que Cristo amado, esto es de verdad un revolú y una cosa bien fuerte. A mí me pasó una vez que yo por equivocación llamé a una casa buscando un pastor. Un pastor amigo se llama Eric, él es pastor, y entonces marqué el número mal y cuando cogen el teléfono me contestaron, ¿qué quiere? Y yo dije, qué raro, porque normalmente cuando yo lo llamo, ¿qué quiere? Y yo estoy buscando a un pastor, se escuchaba un revolú en el fondo, yo estoy buscando al pastor Eric, y la señora me contestó, con lo que hay aquí ya quisiera yo que viviera un pastor aquí, con lo que estoy viviendo. Yo enganché inmediatamente por el pasme, yo enganché. A lo mejor alguien que me está escuchando y se hubiese orado. No, yo del pasme enganché y me puse después a reírme porque dije, ¿a dónde habré llamado yo? Y la señora dijo, con el revuelo que tengo aquí, ojalá viviera un pastor. Bendito.
Dios la bendiga a la persona donde quiera que esté. Exacto. Y esperemos que haya encontrado paz. Dios mío, Padre. Que la hayan visitado un pastor. Sí, por favor. Bueno, yo creo que hemos en ocasiones enseñado a la gente no un evangelio para disfrutarse, no un evangelio de gozo y mucha penitencia que la heredamos de las religiones alrededor nuestra y nos dejamos absorber por ella y las empañetamos de evangelio. No necesariamente lo que Jesús nos plantea. No estamos hablando aquí de una vida licenciosa, estamos hablando de una vida libre, porque el evangelio es libertad. Sí. De una vida plena, porque el evangelio es plenitud. Es que el libertinaje de las generaciones pasadas lo que ha hecho es incrementar, ha confundido el sacrificio, porque parte de la vida, de la experiencia humana requiere sacrificio. Hay un montón de cosas que no logramos sin sacrificio. Las mejores cosas de la vida son producto del sacrificio del matrimonio. El matrimonio es producto del sacrificio. Y han confundido o han igualado el sacrificio de las cosas que nos exige una vida cristiana con penitencia, con dolor, con perder, piensan que renunciar a la carne, que es mayormente lo que la palabra nos pide que renunciemos, a los impulsos desenfrenados de nuestra carne, que a la larga tienen beneficios para nuestra salud mental, para nuestra salud física, para nuestra salud espiritual. Sí, el dejar de ser egoísta, porque la obra del Espíritu en uno, el privarse uno de ciertas cosas que uno ingiera como persona, ¿verdad? Y diga, no voy a participar de estas cosas, para beneficio aún de nuestra propia movilidad, de nuestra salud, de nuestra estabilidad mental y sabrá Dios, emocional y más. Sí. Hablamos de la obra en el contexto de las disciplinas espirituales. Vamos ahora a la otra moneda, pastor. Las obras caritativas, lo que entendemos por llevar una vida buena. Porque estoy segura de que ambos conocen personas excelentes, dadas, increíblemente dadas, desprendidas, pero que no le han dado su vida a Cristo. No son salvas, pastor. Sí es una, ¿verdad? ¿Cómo te digo? A veces yo he ido como pastor a velorios, de que la gente habla de las obras caritativas que hacen ciertas personas y prácticamente cuando hablan de la persona es casi entró al cielo porque en un momento de su vida hizo tal cosa por la comunidad o hizo tal cosa por la familia. Suena fuerte lo que voy a decir ahora, pero bíblicamente hablando el mensaje es solo a través de Cristo y la confesión en Él. Hay un solo camino. Ahora, esas obras de caridad, ya sea de ayuda misional. Yo conozco gente no cristiana, Fabiola, Débora, que dan ofrendas a misioneros o a misiones. Pues, gloria a Dios. Pero al fin y al cabo Dios quiere tu corazón. Que le confieses a Cristo como Salvador. Yo bíblicamente, Cristo solo es la ruta, el camino, la verdad y la vida. Ahora, esas acciones, el que me esté escuchando y viendo, oye, sigue haciéndolas porque estás bendiciendo a alguien. Exacto. No estoy diciendo que dejes de hacerlas. Hazlas. ¿Verdad? Porque sí, pero entendiendo que eso, por más bonito que sea, no te salva. La confesión en Cristo como tu único Señor y Salvador, como dueño de tu vida, que perdona tus pecados y que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. Y ahí es que comienza una ruta hermosa de ser hijo de Dios. Amén. Yo voy a hablar de algo más personal. Tiene que ver con mi papá. Porque mi papá se crió en el evangelio, pero mi papá nunca le sirvió a Dios. Y yo me confronté con esta realidad en su muerte porque yo veía a mi familia queriendo hacerse creer, porque al final del día nunca vamos a saber en realidad quién es salvo, porque solamente el Señor conoce nuestro corazón. Eso le toca a Dios. Sí. Estoy segurísima que hay mucha gente que vemos y a la que estamos en nuestro pensando, esta persona requete cristiana, entregada a Cristo, salva, y probablemente nos vamos a llevar alguna sorpresa. Pues yo veía a mi familia tratando de convencerse, y si me están viendo, discúlpenme si esto les duele, pero es importante convencerse de que mi papá estaba en el cielo, y yo no lo sé. Pero la manera de convencerse, o parte de las razones para convencerse, además de que no sabemos en qué momento exacto él murió, es que mi papá fue un hombre bien dado, con todos sus errores y todas las cosas que
¿verdad? De él fue bien dado a su comunidad, bien desprendido. Mi papá, luego que él murió, a mí y a mi hermana nos encontraron personas a escribirnos por las redes para decirnos: tu papá hizo esto y esto lo otro, nadie sabe esto, pero tu papá, una muchacha una vez nos dijo, tú no me conoces, pero tu papá no dejaba que mi esposo, que era troquero, tuviera que elegir entre leche y diésel. Un muchacho apareció allí al velorio luego de que se terminó para decir que mi papá le había pagado un rehab, un tiempo de rehab, un montón de testimonios de esta naturaleza. Qué lindo. Y yo sé que eso no lo salvó. Y, ¿verdad? Y yo no encontré paz. Me acuerdo que en todas las cosas que escribí durante ese tiempo, llegué a una realización. Yo no sé si él está salvo, pero a mí no me da consuelo pensar si él estaba en el cielo o no. Porque cuando yo vaya a estar en el cielo, mi gozo va a ser estar con mi Salvador. Y eso a mí me chocó pensar, si papi hubiera visto este pensamiento, ¿esto lo hubiera impactado? Que alguien que conoce a Cristo hubiera pensado esto. Pues yo no sé si él está salvo, pero igual eso a mí no me va a consolar. Porque allá él no es lo que yo voy a estar esperando ver. Es al Señor, es a mi Dios. Poderoso. Poderoso lo que acabas de decir. Contundente para encontrar equilibrio en el pensamiento, ¿verdad? Te liberó eso. Sí. Pero también testificó a mi corazón que realmente no me salva. Todo lo que hizo y como quiera, eso posiblemente no me va a hacer verlo en la eternidad. A lo mejor, yo no sé, pero eso no me lo asegura. Sí, realmente ese legado que construyó él o cualquier persona que hace obras de esta naturaleza, construye un legado de bendición, y eso es digno, eso es meritorio y eso es valioso. Ahora, se salva solamente por la relación o el encuentro con Cristo. Sí. Y entonces sí, hay un halo de misterio, hay un velo de misterio, porque al fin y al cabo Dios trata con el corazón del hombre. Dios trata con el corazón del ser humano. Y dijiste algo ahorita y lo dijimos, abuelo de pájaro, Dios trata y Dios conoce el interior del ser humano. Y a veces hay personas que pueden venderse muy políticamente religiosas y escuchar del cielo que dice: apartados de mí, que no os conozco, porque fueron diciendo: mira, yo cuando te di de comer, cuando te di de la famosa enseñanza de Jesús, ¿verdad? Mira, apártense de mí, que yo no sé quiénes son ustedes. Pero eso queda en la sapiencia de Dios, eso queda en el pensamiento de Dios. Nuestra finitud no nos permite definir eso. Nosotros sí podemos decir: Dios tiene trato con el ser humano en el corazón, en la mente. Dios tiene maneras de lidiar con el ser humano más allá de lo comprensible nuestro. Usted acaba de hacer referencia a un versículo, el de apartados de mí, que no los conozco. Es un escenario en donde hay unos seguidores de Cristo que están haciendo milagros, ¿cierto? O reprendiendo demonios. Ni siquiera la manifestación de un don, de un don espiritual, es señal de nuestra salvación. Sí. No te metas por ahí, que tengo que tomarme un café y poner... ¿Qué hora es? Porque no, muchacho. Al fin y al cabo, Pablo dice en 1 Corintios 13, puedes hablar todas las lenguas que tú quieras, tú puedes profetizar todo lo que tú quieras. Si no tienes amor, tú eres metal que resuena y encima lo que retiñe. Y al fin y al cabo, las tres cosas que van a prevalecer son el amor, la fe y la esperanza. Hay tantos escenarios que vienen a mi mente con eso. Pablo amarra esto y dice: lo que va a prevalecer es esto. Y Pablo inspirado, ¿verdad? Obviamente, calibrando a la iglesia de Corinto. Así que sí, ni aún la ejecución de un don es sinónimo de salvación. Solo Cristo. Así que ha sido un episodio, como dije al principio, con mucha picardía. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que haya llenado tu corazón y te haya contestado si tuvieses alguna duda o pregunta, que haya salido edificado de este episodio. Que se agarre de Cristo, que no está escuchando. Aleluya. Así que Dios los bendiga. Bye.